Me llamo Carmen y desde los 18 años, mi existencia ha sido un remolino de sentimientos. Contraje matrimonio a temprana edad, ilusionada con un hombre al que pensé que sería mi compañero de por vida. Sin embargo, el destino reservaba otro rumbo. Poco tiempo después de la celebración nupcial, un incidente en la fábrica donde laboraba lo separó de mí. Quedé sola en una enorme y tranquila residencia, con un anuncio que transformaría mi existencia de manera permanente. Esperaba un bebé. Durante varios meses, el dolor se entrelazó con la ilusión de ser madre. Cuando nació mi hijo Diego, lo hizo en un momento de profunda tristeza para mí, y desde entonces se ha convertido en el eje de mi universo. Sin parientes cercanos, mis padres habían muerto tiempo atrás, y nos habíamos trasladado a un pueblo en Andalucía, donde él tenía un empleo seguro. La vivienda era amplia, con amplias ventanas y un patio lleno de naranjos cuyo aroma impregnaba el ambiente en la temporada primaveral. Sin embargo, entre esos muros solo nos encontrábamos tú y yo. Una madre y su hijo, unidos para siempre. Desde que era niño, Diego solía compartir mi cama para dormir. Al principio, la soledad me causaba mucho miedo, pero después él se habituó a tenerme cerca. Con el paso del tiempo, la práctica se volvió un hábito cotidiano. Fue entonces que noté que mi hijo había crecido y ya era un joven de 19 años, robusto y alto. Mientras tanto, a mis 38 años, aún mantenía la esbelta silueta de antaño, aunque ahora con curvas más pronunciadas, fruto de la edad. Esa noche en concreto, permanecerá en mi memoria para siempre. Al despertar, ya había amanecido y él seguía dormido. A través de la ventana, la luz plateada de la luna bañaba su semblante tranquilo. En ese momento, sentí una emoción que me recorrió por dentro. Había experimentado un cambio en mi interior. No se trataba únicamente de la mirada maternal llena de protección, sino de algo nuevo que me hacía reflexionar. Con precaución, me incorporé de la cama, deslicé suavemente mis pies descalzos sobre la alfombra y me dirigí hacia el espejo del tocador. La bata blanca de seda me cubría, dejando ver el tono de mi piel. Me examiné con atención. ¿Cuándo fue la última ocasión en que un hombre me observó con esa expresión? Murmuré en voz baja para mí sola. ¿Qué sucede, Carmen? Tomé una profunda bocanada de aire y regresé al lecho. Solo era una idea pasajera, un estado de desorientación. Solo eso. Sin embargo, en el fondo, era consciente de que eso marcaba el inicio de algo inevitable. A pesar de sus esfuerzos por no prestarle atención, la sensación persistía mientras los días transcurrían. A pesar de decirme constantemente que eran meras tonterías en mi mente, al dirigir mi mirada hacia Diego, experimentaba una sensación de despertar en mi interior. En una noche especialmente cálida, con el viento seco de Andalucía moviendo las ramas de los naranjos, opté por tomar un baño antes de ir a la cama. Me metí en la ducha y permití que el agua me refrescara. El cuarto de baño se inundó de vapor, rodeándome con una bruma tibia. Después de una jornada extenuante, dediqué un rato a descansar y aliviar la tensión. De repente, percibí un sonido. La puerta del cuarto de baño no estaba completamente cerrada. Giré despacio, sintiendo los latidos en mi pecho. En medio del vapor, logré divisar una figura en la entrada. El nombre de Diego. La voz de mamá era delicada, como si estuviera indecisa sobre si debía hablar o guardar silencio. Diego, mi amor, ¿qué sucede? Mientras extendía la mano para coger la toalla y envolverme en ella, hice una pregunta. Desvió la vista, captando el sutil sonrojo en su rostro antes de que pudiera evitarlo. Recorrió su cabello alborotado con la mano y susurró, no pasa nada, solo quería comprobar cómo estabas. Escuché tu suspiro. Asentí, tratando de dar un tono relajado a mi voz. Me encuentro bien, simplemente estaba tomándome un momento de descanso. ¿Te resulta difícil conciliar el sueño? Inclinó la cabeza en señal de negación y permaneció en el umbral de la puerta, como aguardando algo adicional. La luz acogedora del baño resaltaba su rostro, y en ese momento, creí percibir algo en su mirada que no había observado previamente. Al final, giró sobre sus talones y se encaminó hacia su cuarto. Permanecí erguido, percibiendo una sensación que iba más allá del ambiente, algo que me envolvía la piel como si fuera una descarga eléctrica. Al volver al cuarto, mi cabello estaba mojado y mi piel conservaba el calor del baño. Me recosté en la cama y al rato percibí como la puerta se abría. Cada noche, Diego ingresaba de la misma manera. Al llegar la noche,
El niño murmuró un saludo a su madre. Con una suave sonrisa en el rostro, deposité un beso en su frente. Sin embargo, al llevarlo a cabo, noté que su respiración cambiaba un poco. Nos ubicamos como de costumbre, pero en esa noche, algo se percibía distinto. Se percibía una mayor rigidez en sus movimientos, y su espalda, antes apoyada de forma relajada en la mía, ahora permanecía tensa. En la semioscuridad, percibí como el entorno se impregnaba de una presencia misteriosa. Decidí cerrar los ojos, intentando no prestar atención a la sensación de calor que se propagaba por mi cuerpo. Sin embargo, en el fondo de mi ser, tuve la certeza de que algo en mi interior ya no era igual. Las noches en Andalucía se caracterizaban por su calidez y bochorno, con una brisa densa que hacía necesario descansar con las ventanas despejadas. Esa noche, la brisa de la noche no era suficiente para aliviar el calor que se concentraba en el cuerpo y en la mente. Al llegar a la habitación, como era su costumbre, Diego mantuvo su rutina inalterada, aunque en esta ocasión caminaba con mayor parsimonia. En el marco de la entrada, se detuvo y me miró con unos ojos cuyo significado no me había atrevido a descifrar anteriormente. Con ternura, consulté si no podía conciliar el sueño, permaneciendo en la cama sin cambiar de posición. Él susurró un rotundo no. La carga emocional de su tono era única. Algo que me dejó sin aliento por un instante. Se aproximó y se sentó a mi lado. La noche cálida hacía que se sintiera más presente, y al rozar su brazo con el mío, sentí una reacción que intenté ocultar sin aparentar haberlo sentido. Aquella criatura que sostuve entre mis brazos era familiar, pero al mismo tiempo, parecía diferente. Decidí cerrar mis ojos, simulando estar dormido. Sin embargo, en ese momento lo percibí. Un ligero contacto. Quizás se trate de un percance. Quizás no sea así. Sentí como mi corazón empezaba a acelerarse. Traté de persuadirme de que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, en la habitación, el silencio se hizo pesado, lleno de una presencia que me resultaba imposible identificar. Tomé una profunda bocanada de aire y me moví ligeramente. Sin intención, le di un suave gesto de cariño en la mejilla, en un gesto inocente y maternal. O al menos, eso fue lo que intenté creer. Le dije en voz baja a Diego cuando caía la noche. No hubo respuesta de su parte. Permaneció en ese lugar, sumido en la penumbra, en un estado intermedio entre estar despierto y dormido, donde los pensamientos se tornan más audaces, más tangibles. Fue en esa noche cuando me di cuenta de que lo inevitable se aproximaba más de lo que pensaba. Dentro de la vivienda, el transcurrir del tiempo parecía haber quedado suspendido. Cada noche se repetía lo mismo que la anterior, pero con una tensión aún más fuerte que la vez anterior. Durante la jornada, todo transcurría con normalidad. Diego partía hacia la universidad al amanecer, mientras yo continuaba con mis quehaceres diarios en casa y en el trabajo. Compartíamos la mesa para la cena, conversando sobre temas sin importancia y riendo como una madre y su hijo. Sin embargo, al caer la noche, todo se transformaba. Aquella tarde, opté por vestir un delicado vestido, uno de esos de color blanco hecho de algodón con tirantes delgados que solía llevar en las jornadas más calurosas. Antes de descender, me miré en el espejo. En el reflejo, pude ver a una mujer que conservaba su juventud, con un aspecto que los años habían moldeado con elegancia. Al ingresar a la cocina, noté que Diego me observaba con atención, quien apartó la mirada de inmediato al encontrarse con la mía. Hice como si no hubiera visto cómo reaccionó, aunque en mi interior surgió una satisfacción peculiar. Nunca antes había experimentado su mirada dirigida hacia mí de esa manera. Durante la cena, todo transcurrió sin contratiempos, aunque en ciertos instantes notaba cómo me observaba de forma sutil. Mientras conversaba sobre trivialidades, mi pensamiento vagaba en otra dirección. Era evidente que entre nosotros existía algo, una situación que ninguno de los dos se animaba a mencionar. Al llegar la hora de descansar, nos reunimos en la habitación como de costumbre. A pesar de que la tradición se mantenía sin cambios, el mensaje implícito de nuestro mutismo había evolucionado. En la penumbra, Diego murmuró el nombre de su madre tras un breve lapso de quietud. Contesté con serenidad al escuchar. ¿Qué pasa, amor? Un extenso periodo de silencio se produjo. Noté cómo respiraba con dificultad, como si estuviera librando una batalla interna. Sentía lo mismo, era su percepción. Así que, de repente, me volví con delicadeza y acaricié su pelo, tal como solía hacer en mi infancia.
Un sencillo acto que, en aquella ocasión, tenía un significado mucho más profundo. Permaneció en su lugar. Por el contrario, soltó un suspiro y se movió hacia adelante. Permanecimos en semioscuridad, con nuestros cuerpos próximos y nuestras respiraciones en armonía. En ese momento, me di cuenta de que habíamos traspasado un límite imperceptible. En la residencia, las noches se transformaron en un duelo de penumbras y quietudes impregnadas de un mensaje enigmático. Había habido un cambio en la relación entre Diego y Carmen, pero ninguno de los dos se animaba a abordar el tema. Esa noche, tras la cena, optaron por disfrutar de una película en compañía. La atmósfera se percibía tranquila, aunque al mismo tiempo tensa, como si ambos estuvieran al tanto de la presencia de algo en el ambiente que no podían pasar por alto. En la mitad de la película, una escena llena de intensidad iluminó la habitación con destellos de color dorado. Carmen notó que su ritmo respiratorio aumentaba ligeramente. Sin dirigir la mirada hacia Diego, era consciente de su cercanía y del calor que emanaba a su lado. El silencio se volvió más denso. La película continuaba, pero nadie estaba verdaderamente concentrado en ella. Al final, en un susurro, dijo, «Me voy a la cama», aliviando la atmósfera cargada. Diego dio su aprobación con la cabeza, aunque no se puso de pie de forma inmediata. Daba la impresión de aguardar algo. Al ingresar en su cuarto, Carmen experimentó una combinación de sentimientos inusual. Había algo en su interior que le indicaba que la noche iba a ser especial. Se recostó en la cama y apagó la lámpara, pero en breve la puerta se abrió con delicadeza. En la semioscuridad se encontraba Diego. Expresó en voz baja que le resultaba imposible conciliar el sueño. Sin dar respuesta, simplemente alzó un poco la cobija, creando un hueco. La rutina era la habitual, aunque en esta ocasión se percibía una carga especial. Se tendieron en completo silencio. La penumbra del cuarto hacía que cada ruido, cada pequeño desplazamiento, resonara con más intensidad. Cuando Carmen notó la presencia cercana de Diego, experimentó un ligero estremecimiento al sentir la cercanía casual y el sonido de su respiración. En ese momento, murmuró algo en voz baja, casi imperceptible. «Madre mía». La palabra quedó en el aire, con un significado que ninguno de los dos se animaba a entender por entero. Carmen decidió cerrar sus ojos. Era consciente de que habían superado un límite del que ya no había retorno.